Gracias, Miguel Ángel. Me parece muy importante que el día de hoy hagamos un repaso de lo que estamos sufriendo nosotros como neurogastroenterólogos ante la pandemia. Les voy a presentar rápidamente lo que son las recomendaciones prácticas en el reinicio de actividades en el escenario latinoamericano. Creo que es importante mencionar, y ustedes lo saben, que el día de hoy la infección por este beta coronavirus, el SARS-CoV-2, que afecta a cerca de 13 millones de individuos a nivel mundial, con una mortalidad cercana al 4.2%, es algo que ha impactado de forma significativa la práctica médica. Una de las situaciones importantes y por qué tener mucho cuidado en el reinicio de las actividades es considerar que este virus tiene un número R, ese número de reproducción o de contagio, que es mayor al virus de la influenza, del HIV y de otros norovirus. Si bien no es más alto, sí es un virus que tiene la capacidad de fácilmente infectar a través de vía respiratoria y hoy sabemos que incluso potencialmente a través de la materia fecal. El problema con el virus, ustedes lo saben, empieza a finales de diciembre, principios de enero, donde de acuerdo a la OMS, pues esta pandemia está prácticamente en la totalidad del globo terráqueo. En México, el panorama el 17 de julio es que tenemos cerca de 325,000 infectados, con una mortalidad en cerca de 40,000 individuos. Esto es importante, nada más les quiero mostrar esto porque me parece importante que podamos reconocer las fases de la pandemia de acuerdo a la OMS. De repente nos confundimos un poquito. Las fases de la pandemia de acuerdo a la OMS es el inicio de la pandemia, la fase 1, la transmisión comunitaria, la fase 2, la fase 3, que es la dispersión a otras partes o regiones del mundo, lo que pasó de China a Europa y ahora en Latinoamérica, y que nos sitúa en el escenario latinoamericano, donde en los primeros días de febrero, 26 de febrero en Brasil, el primer caso en Latinoamérica, y 27 de febrero en México, rápidamente hemos ido de la fase 2 a la fase 3, y en esta fase estamos y desconocemos cuánto tiempo tardaremos en estas dos fases. También reconocer que la fase 4 será cuando disminuyan considerablemente los casos y al final o el fin de la pandemia, de acuerdo a la OMS, la fase 5, el escenario real en este momento es que puede durar algunos años. De tal manera que en el contexto de la motilidad estamos atrapados entre fases 2 y fases 3 en el continente. Y bueno, yo pongo esto porque les voy a mostrar lo que hacíamos antes de la pandemia. Como dicen, éramos felices y no lo sabíamos. Estos eran los aspectos técnicos previo a la realización de la manometría que cuidábamos. Revisábamos las indicaciones, el consentimiento, qué protocolo íbamos a utilizar, pero prácticamente nuestra protección es, como lo ven en la fotografía, era una protección muy sencilla. El día de hoy esto es prácticamente imposible de hacer porque estamos en riesgo de infectar o de ser infectados. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que tendremos que hacer? Les quiero mostrar porque conforme la pandemia llegó a Europa y a Estados Unidos, la Asociación de Neurogastroenterología y Motilidad de los Estados Unidos, el Grupo Español de Motilidad Digestiva y la Asociación Europea han emitido recomendaciones de cómo manejarse en el escenario de la pandemia con respecto a los estudios de motilidad más importantes, que son manometría esofágica y pH-metría, manometría no rectal y pruebas de aliento. Y cuando uno revisa estos documentos, puede ver que, por ejemplo, en los Estados Unidos, los estudios urgentes, aunque estemos en la fase de crecimiento o en el pico de la pandemia, lo reservan para algunas indicaciones como la acalasia o aquellos pacientes que por alguna situación tienen que operarse de esófago. En el caso de anorrecto, se reconoce, tanto en Estados Unidos como en el grupo español, que no hay una urgencia para hacer una manometría anorrectal, pero sí condiciones semiurgentes como los pacientes con proctalgia o con incontinencia fecal severa. Todas estas recomendaciones en otras partes del mundo vienen de grupos de expertos. Sin embargo, les muestro esto que me parece muy interesante. Fue una encuesta que ya está publicada en 39 centros en Europa, donde muestran que la gran mayoría de los centros que hacen pruebas esofágicas tuvieron que parar o disminuir al 90%. En anorrecto, algunos centros se mantienen o se mantuvieron haciendo estudios, pero lo que sí es una realidad es que tuvimos que parar y ahora no sabemos cómo reiniciar. En Europa ya se reinició la actividad, por lo menos se reportan 14 centros que ya están trabajando y la mediana de reinicio es promedio de 49 a 50 días, de tal manera que en México estamos apenas por reiniciar.
La realidad latinoamericana es que con la poca disponibilidad de pruebas, con la escasez de recursos económicos y con la gran cantidad de casos, probablemente estas medidas no se adecúen a nuestra realidad. Y les quiero mostrar lo que hace algunas semanas se aceptó y está por publicarse, que son las recomendaciones para la reapertura de las unidades de neurogastroenterología en Latinoamérica. Un grupo de expertos de Brasil, Chile, Colombia, Argentina y México participamos en esto, y brevemente los invito a que revisen el documento, pero les hablo de los aspectos más importantes. Durante la fase 3 no hay una indicación para hacer un estudio ni de manometría esofágica, no rectal, ni pruebas de aliento. Sin embargo, hoy en la fase 2, como lo pueden ver en esta imagen, donde tendríamos algunas indicaciones urgentes o semiurgentes, si tenemos la disponibilidad del equipo de protección, pues solamente hacer estos estudios en pacientes que cursen con acalasia o con disfagia severa, porque esto puede implicar la salud del paciente. Hay que recordar que además de la pandemia por COVID, los pacientes están sufriendo de faltas de tratamientos, y en estas dos fases no hay indicación para hacer una manometría no rectal ni pruebas de aliento. Lo que esperemos que pase pronto, que es en la fase 2, que empiece a haber una tendencia a la baja y tengamos el equipo de protección personal. Hay que reiniciar de forma paulatina. En esófago pensamos reiniciar a un 50% de la capacidad, priorizando quiénes van primero: los pacientes con disfagias, las hernias hiatales grandes, los reflujos refractarios. En anorrecto, y aquí sí hay que mencionarlo, tendríamos también que reiniciar y priorizar y llamar primero a aquel paciente que se quedó a la mitad de una terapia de biorretroalimentación, o que tiene incontinencia fecal, o que sufre de proctalgia, un síndrome doloroso que afecta la calidad de vida, o los estreñidos severos. Y las pruebas de aliento reservarlas hasta el final, porque la transmisión es probablemente mayor. ¿Cuándo regresaremos a la normalidad? No lo sabemos. ¿Cuándo estaremos en esa fase 4 o 5 de la pandemia, de acuerdo a la OMS? No lo sabemos, pero cuando lleguemos a eso, regresaremos a la normalidad. Tenemos que seleccionar muy bien a los pacientes. El día de hoy, esos pacientes que tienen PCRs positivas con síntomas o sin síntomas, no podemos hacer los estudios. Los pacientes que no conocemos su estado inmunológico, que no tienen una prueba, que tienen una disfagia, tenemos que realizarlo, ¿sí?, con una protección personal importante. Tenemos que usar el equipo de EPP, y podríamos relajar un poquito las medidas en el paciente que sabemos que ya tuvo la infección, que se resolvió, que tiene una PCR negativa y que tiene anticuerpos contra el virus. En ese sentido, podríamos pasar a un semáforo verde. Una lista de preparación importante, nada más las menciono, pero pacientes se tienen que agendar por teléfono, tienen que reevaluarse, utilizar cubrebocas, gel desinfectante, en caso de sospecha, parar y reagendar a los pacientes. Pero esto sí me quiero detener un poquito, que vean cuáles son ese equipo de protección personal necesario. Necesitamos una protección personal similar a un procedimiento endoscópico, con caretas, guantes y el uso de mascarillas que cumplan la norma para evitar la transmisión a través de la vía respiratoria. Y pues le muestro esto que hemos implementado ya en nuestros laboratorios. Ha cambiado bastante la forma de hacer los estudios. Qué importante mencionar algunas consideraciones: no utilizar equipos reusables, hay que tratar de ir con las sondas desechables, optimizar el tiempo de los protocolos, en anorrecto tratar de ser lo más rápido posible el estudio para evitar el contagio en cualquier escenario. Y post procedimiento vamos a estar forzados a una vigilancia con nuestros pacientes por lo menos 2 semanas. Les muestro, esta es una experiencia muy inicial de nuestro centro que tuvimos que trabajar aún durante la pandemia, siguiendo estrictamente el protocolo de la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología. Hemos trabajado en 15 casos, de los cuales la mayoría han sido acalasias o disfagias, y siguiendo este protocolo, al día de hoy, 6 semanas después en seguimiento, no hemos estado infectados. Rápidamente, nada más recordar que como parte de las manifestaciones digestivas, muchos de nuestros pacientes presentan síntomas gastrointestinales, diarrea, y esto nos está también haciendo pensar que dentro de nuestra práctica tenemos que tener cuidado. En Veracruz, les muestro este trabajo que acabamos de publicar, en una serie de 112 pacientes, 20% de nuestros pacientes acudieron por diarrea, y nuevamente esto es algo que nos pone en riesgo a nosotros y a los demás. Y el hecho de que esté en la materia fecal persistente del virus, pues nos hace pensar en escenarios como la posibilidad de contaminación fecal oral y tener mayor cuidado en esto. Mis conclusiones son, entonces, que la pandemia nos ha obligado a establecer nuevas medidas para evitar contagios. Los estudios motores tienen un riesgo elevado muy alto,
y tenemos que utilizar un protocolo estricto del cual desconocemos la temporalidad de esto. Muchas gracias por su atención.